Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos unos minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda, comentario con respecto a sus actividades de esta semana 3 o sobre los recursos de esta semana 3. Ok, la parte de la actividad integradora 6, en donde les mencionan que tienen que realizar un ensayo. Recuerden que, bueno, con lo que les piden, considero que entre una cuartilla y media a 2 cuartillas, es decir, una hoja y media a 2 hojas, es lo que abarcaría su ensayo. Recuerden también que un ensayo está estructurado con una introducción, es decir, en donde explicas al lector de lo que vas a hablar, qué vas a abordar en tu ensayo, de qué recursos o fuentes bibliográficas te vas a apoyar. Y en el desarrollo vas a ir desarrollando, justamente profundizando, explicando esos puntos que mencionaste en tu introducción. Tal autor dice esto. Voy a profundizar sobre la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 que Hitler, al tomar el poder de Führer en 1933, empezó a invadir ciertos territorios, etc. Es profundizar en el desarrollo. Y en las conclusiones es llegar a resultados o conclusiones, justamente. A lo mejor, y entre lo que investigué, no tenía conocimiento de que, por ejemplo, Stalin quería que se violara el acuerdo que tuvo con Hitler, justamente para emboscar a los nazis, al saberse invadido por los nazis. Una vez que hubieran violado el acuerdo. De hecho, esa se llama emboscada Barbarroja, creo, en donde tenían esa Operación Barbarroja, creo, en donde tenían justamente la intención de que Hitler, una vez que violara el acuerdo, mandara a los nazis a invadir parte de la Unión Soviética y poder dar la orden de que los rusos emboscaran a los nazis. De hecho, hay una película con respecto a eso. Déjame investigo qué nombre tiene la película porque no lo recuerdo. Entonces, no sé si logré responder a su pregunta con respecto a esto. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sí, recuerden que un mapa mental es justamente un recurso del cual me puedo apoyar para explicar una temática, para, por ejemplo,
poder realizar mi proyecto integrador de la semana 4. Por lo tanto, voy a colocar información importante. No es un texto, es un mapa mental en el cual voy a colocar ideas principales, lluvia de ideas, palabras clave, preguntas clave quizá. No es un texto, no es un ensayo, no es una reseña, no es un resumen, es un mapa mental. Y como les comentaba desde la primera semana, básense en las preguntas clave. Por ejemplo, ¿cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué antecedentes tuvo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? ¿Cuáles son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son las consecuencias al término de la Segunda Guerra Mundial? Las consecuencias económicas, por ejemplo. Y me voy a apoyar de palabras clave justamente para responder. Por ejemplo, desafíos actuales. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Podría mencionar los avances tecnocientíficos se cuestionan y se replantean, por ejemplo. La violencia, la discriminación, la desigualdad que siguen existiendo, la pandemia, la contaminación, por ejemplo. Son palabras clave. No estoy colocando un texto como tal. Me estoy apoyando de datos e ideas principales, relevantes. Aquí sí pueden hacer 2 mapas mentales o, por ejemplo, dividir el mapa mental. De un lado hablo de las potencias mundiales y del otro hablo del conflicto que he elegido. Recuerden que un mapa mental es colocar en el centro la temática principal e ir llenando su mapa mental como en las manecillas de reloj de arriba hacia abajo. Abro ramificaciones. Ese es un mapa mental. No sé si logré responder a la pregunta. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, aclaración? Ok. Recuerden que es importante descargar la rúbrica para identificar lo que se les pide realizar en sus actividades y lo que evidentemente se les va a evaluar. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante, por ejemplo, guardar su archivo que envían con la nomenclatura correspondiente. Si tienen dudas con respecto a cómo guardar su actividad con la nomenclatura correspondiente, por favor háganmelo saber. Citar fuentes bibliográficas. Recuerden que en algunas rúbricas les piden citar fuentes bibliográficas. Si no las citan, baja su calificación. Participen en el foro aprendiendo. Yo sé que este no se evalúa, sin embargo, es importante participar para aclarar dudas, para mencionar dudas,
para intercambiar ideas, opiniones, recursos, materiales que les permitan realizar sus actividades. Por ejemplo, las preguntas clave que se mencionan en el foro Aprendiendo son preguntas clave para realizar sus actividades integradoras. Por ejemplo, van relacionadas con las actividades integradoras. Entonces es importante participar en este foro Aprendiendo. No sé si existe alguna otra duda, comentario. Ok. Entonces abordaré algunos puntos importantes con respecto a las temáticas de la semana 3. Voy a la parte rescatable de las semanas pasadas. En la semana 1 se habló de potencias imperialistas. En esta semana 3 se habla de potencias mundiales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Sí, ¿cuál es la diferencia entre una potencia mundial y una potencia imperialista? O mejor dicho, ¿cuáles son las características de una potencia imperialista, por ejemplo? Para poder hacer una comparación entre potencia imperialista, potencia mundial y ver diferencias y semejanzas. ¿Cuáles son las características de una potencia imperialista? ¿Se ve? Ok. La potencia imperialista, es decir, hay que adentrarse para ver sus características antes y durante la Primera Guerra Mundial, que existían justamente imperios. Al término de la Primera Guerra Mundial desaparecen estos imperios. ¿Qué imperios? Alguien mencióneme algún imperio que existía durante la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Alemano, Prusia, el Imperio Ruso. De hecho, el Imperio Ruso incluso tiene una revolución. La Revolución Rusa, que se da ¿en qué año? En 1917, un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial. Prusia, ¿qué quedamos que era Prusia? Es lo que conocemos hoy como Alemania. Ahora bien, la revolución industrial mencionaba que empieza en la primera revolución industrial con estos cambios de pasar de lo rural a lo urbano. Por ejemplo, la cuestión de los cambios en el trabajo. ¿Qué cambios consideran que existieron dentro de lo laboral? Por ejemplo, antes, si el papá tenía el oficio de ser zapatero, los hijos tenían que seguir con ese oficio de zapateros. Este oficio se llevaba a cabo en el hogar.
empieza la revolución industrial en países como Inglaterra y Francia específicamente. Empieza ahí. Ya había, de hecho, un hecho histórico antes de la revolución industrial, que era el siglo de las luces. Este pensar humano, este uso de la razón. El uso de la razón provocaba una mejor calidad de vida de las personas. Desde el siglo de las luces se considera que los avances tecnocientíficos son para mejorar la calidad de vida de las personas. Okay. En la revolución industrial, estos oficios, zapatero, carpintero, albañil, ya no se hacen en casa, ya no se transmiten de generación en generación. Ya hay una fábrica que contrata mano de obra, ¿no es así? Y ahí se va dando el cambio de lo rural al urbano. Ya no hay gente que trabaje su tierra, sino ya se va a dedicar una empresa más adelante. Primero empiezan con las fábricas, después una empresa que se dedique a vender el alimento. Ya hay un intermediario, dicen. Ahí se muestra el cambio de lo rural al urbano. Este mercado, esta comercialización requiere expandirse a otros lados, a otros territorios. Por ejemplo, la exportación del aguacate mexicano. ¿Qué requiere la exportación del aguacate mexicano? Vender en otros lugares que no nada más sean México, para crecer, para aparentemente tener una economía mejor. ¿Qué pasa cuando el aguacate, por ejemplo, no se vende? Se tiene una pérdida del producto. Ahí está la expansión, la necesidad de crecimiento, pero también de expansión territorial. Con las potencias imperialistas se requería de esto: necesidad de crecimiento, expansión territorial. ¿Por qué potencias imperialistas entonces? Porque esto no cambia mucho con las potencias mundiales, ¿no es así? Porque antes existían imperios, no países con poderío económico militar. Sino colonias que tenían cierto, pues al final de cuentas eran potencias, cierto poderío, pero tenían la necesidad de expandirse por este avance de la revolución industrial, por estos cambios, estas transformaciones que se están presentando por la revolución industrial. Y
que provocó esto, la necesidad de crecimiento y expansión territorial, que colonizaran territorios. Estas colonias las explotaban en sus recursos naturales, en su mano de obra, de la gente que vivía en esas colonias. Por ejemplo, la esclavitud existió sobre todo en las colonias africanas. ¿No es así? Con la gente de color, por ejemplo. Pero también en América Latina, por ejemplo, con los indígenas que vivían en esos continentes americanos, ¿no es así? Y con Asia también pasó lo mismo. Se explotaban los recursos naturales, pero también la mano de obra. Y ahora bien, una potencia mundial tiene estas características. Tiene un poderío económico militar, como por ejemplo la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no es así? Hay otros países que hoy día también tienen el poderío militar, ¿no es así? Este poderío provoca que puedan ejercer influencia en los demás países. Por ejemplo, la influencia que tiene Estados Unidos hacia México por su poderío justamente económico y militar, más económico, porque, por ejemplo, México depende económicamente hablando de Estados Unidos, más allá de depender militarmente hablando de Estados Unidos. Depende económicamente hablando de Estados Unidos, tanto así que tiene una deuda externa con Estados Unidos, que es de tipo económica. Hay otros países que dependen de Estados Unidos o, por ejemplo, de la Unión Soviética, sobre todo en la Guerra Fría, dependen militarmente de, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Soviética. Por ejemplo, Cuba. Cuba en su momento dependió militarmente de la Unión Soviética, ¿no es así? Por ejemplo, en la guerra de Guantánamo que tuvo con Estados Unidos. Vietnam. Una parte de Vietnam para su conflicto interno que se convirtió en la guerra de Vietnam. Dependió una parte económica y militarmente de Estados Unidos, pero también la otra parte dependió económica y militarmente de la Unión Soviética. Corea, pasó lo mismo, ¿no es así? La mayoría de esta influencia que ejercen las potencias mundiales son hacia las economías emergentes. ¿Qué es una economía emergente? Son países que están en pleno desarrollo. No pueden ser potencias mundiales, todavía no tienen ese poderío económico y militar, pero están en desarrollo. En algún momento podrían tenerlo. Como las BRICS, que la conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son mercados o economías emergentes. ¿Por qué Rusia es una economía o mercado emergente?
¿por qué se considera, o China, por ejemplo, si no son, o en algún momento fueron, potencias mundiales? En el caso de Rusia, al disolverse la Unión Soviética, recuerden que perdió poderío económico y militar. ¿No es así? Por esa razón, los conflictos de hoy en día que se tiene, por ejemplo, países como Ucrania con Rusia, Rusia con otros países, Checoslovaquia, que dejó de existir hace algún tiempo ya, por los conflictos que tienen entre ellos. Se investiga los países que han tenido conflicto con Rusia, son países que formaban parte de la Unión Soviética. Se piensa justamente en unificar la Unión Soviética porque por el poderío económico y militar que que tenía cuando era Unión Soviética. Aún así, Rusia tiene un cierto poderío. China tiene un cierto poderío. Brasil tiene estrategias que han beneficiado, estrategias económicas y políticas, que han beneficiado a nivel económico principalmente a China, por ejemplo. China ha tenido estrategias políticas y económicas que han beneficiado a Brasil. Pasa exactamente lo mismo con Rusia y la India. ¿Por qué México no forma parte de las BRICS? Es algo complejo. ¿Por qué? Porque primeramente se tiene que considerar que para formar parte de las BRICS, de la OTAN, por ejemplo, se tienen que tener alianzas. ¿Qué es una alianza? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se habló de alianzas entre países. Alemania e Italia formaron una alianza en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra formaron una alianza durante la Segunda Guerra Mundial. Francia, Inglaterra y Estados Unidos tienen una alianza todavía en la actualidad, tanto así que forman parte de la OTAN, por ejemplo. Aquí hay alianzas. Estados Unidos y México hasta cierto punto forman una alianza. Hasta cierto punto. Porque más bien esa alianza tiene que ver con la dependencia económica que tiene México hacia Estados Unidos. Pero la hubo. Tanto así que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se envió al Escuadrón 201, que era con mexicanos, que recibieron su entrenamiento militar, hablando de poderío económico y militar, en Estados Unidos. México, hablando de esto, ¿tiene alianza con Brasil, con Rusia, India, China o Sudáfrica? ¿Tiene acuerdos? ¿Tiene tratados?
No, no tiene tratados, ni acuerdos, ni alianzas. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que tiene México, es con Canadá y con Estados Unidos. Insisto, la alianza que tiene es con Estados Unidos, por ejemplo. Ahora bien, analicemos el capital, económicamente hablando, económico, de México los últimos años. Ha habido devaluaciones, ¿no es así? Y por otro lado, hablando de estrategias políticas económicas, también estas BRICS, es una estrategia geográfica. Por eso no forma parte de México de las BRICS. No sé si existe alguna duda, comentario. Sugerencia. ¿No? Los escucho. Recuerden que pueden hablar con el micrófono en la mensajería de la plataforma, en los mensajes de Google Meet.